programa de Cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Hay un tema que hay que empezar a trabajarlo mucho más y es tratar de vernos no solamente hacia adentro de manera aislada en relación a los otros, sino justamente de manera interconectada con el mundo, porque si hay algo claro en las últimas décadas, en el último medio siglo, es que estamos cada vez más interconectados, ya sea por las nuevas tecnologías, ya sea por las facilidades que tenemos de interconexión cotidiana, ya sea por la migración, ya sea por las políticas nacionales e internacionales. Por un montón de temas estamos cada vez más interconectados. Y uno de los grandes desafíos que tenemos los cientistas sociales, sobre todo, es tratarnos de comprendernos en esa interconexión, en esa comparación con otros países, en esa comparación con otros procesos políticos, sociales, culturales, etcétera, que se dan en otros lugares del mundo. Y ese es uno de nuestros grandes vacíos, salvo para algunas organizaciones. Hace ya varios años hay una organización, Ciudadanía, que ha venido trabajando con encuestas comparativas con otros países, con la POP nos van a explicar ahora, y ahora con un nuevo desafío del que vamos a hablar. El encargado de esta organización, que se llama Ciudadanía, es Daniel Moreno, sociólogo de formación básica, doctor en ciencias políticas, y que nuevamente, porque ya varias veces lo hemos tenido en el set, nos invita hoy para charlar justamente de estos estudios que están haciendo comparativos a nivel internacional. Mil gracias por estar con nosotros, Daniel. Hola Alejandra, gracias por invitarme. A ver, cuéntanos de cómo ustedes empezaron, ¿no? Porque efectivamente si hay algo que nos caracteriza a las ciencias sociales es esa mirada hacia adentro, esa mirada hacia tratar de comprendernos con nuestras características propias, supuestamente con nuestros valores propios, y de alguna manera hemos ido dejando esta nuestra relación, nuestra mirada comparativa con otras sociedades. ¿De cómo empezó su proyecto, asumir el desafío de tratar de vernos de manera comparativa con otros países? Sí, sin duda una de las grandes ventajas, uno de los grandes ámbitos que se han trabajado mucho en las ciencias sociales en Bolivia es esa mirada que tú dices hacia adentro, ¿no? Aprender a conocer la Bolivia profunda, las relaciones que están ahí oscuras y que tienen, ocultas. No son oscuras, claras también. Que son, por supuesto, parte de un pasado, están históricamente determinadas. Pero que hacían pensar y que partían del punto de vista que decía que Bolivia es un país excepcional, que en Bolivia todas las cosas son diferentes y que no hay nada en Bolivia que pueda ser comparado con otros países. Quizás en algún momento esa aproximación era útil precisamente para sentar estas bases del conocimiento profundo de la sociedad boliviana, pero que como tú has puesto bien en la introducción, la globalización, la inserción de Bolivia en términos productivos, en términos sociales, en términos culturales en el resto del mundo, nos obligan a dejar de pensar de esa manera. Bolivia ya no es un país excepcional, ya no es un país único, sino es un país más en América Latina y un país más en el mundo. Con los otros países compartimos un conjunto de características y un conjunto de elementos. Entonces, la idea de estas aproximaciones comparadas al estudio primero de la cultura política y ahora de los valores en ciudadanía es tratar de vernos en el espejo del otro, ¿no? ¿Qué te dice que el 40% de los bolivianos apoye los derechos de las mujeres a participar en elecciones o en cualquier otro ámbito? Ese es un porcentaje alto, es un porcentaje bajo. ¿Cómo podemos valorar eso si es que no nos comparamos con otros países? Entonces la idea es de nuevo esa, utilizar al otro como espejo para entender a la sociedad boliviana, entender que lo que sucede en Bolivia no es completamente distinto de lo que sucede en otros países, sino que es parte de procesos mundiales de los cuales el país forma parte. Y con eso es que, con esa mirada y con esa preocupación es que desde el año 2004 Ciudadanía trabaja con el proyecto de opinión pública de América Latina, la POP, que es un proyecto que uno de los 2 o 3 proyectos internacionales sobre cultura política que genera datos que son precisamente comparables, ¿no? Que aplica instrumentos similares sobre muestras representativas de la población boliviana, que lo que busca es comparar los datos de Bolivia con los de otros países de América Latina. Hay otro proyecto que hace algo parecido, que es el Latinobarómetro, y son esfuerzos similares de poder comparar a los países entre sí.
A partir de preguntas similares que ustedes hacen en diferentes países, ustedes pueden tener entonces una visión comparativa. Sí, es una metodología similar, son encuestas representativas de la población de cada uno de los países, diseñadas científicamente para que no se excluya a ningún sector, que se aplican tratando de obtener promedios y tendencias en cada uno de los países. Y sí, son preguntas similares que se prueban primero en cada uno de los países para asegurarse que no haya diferencias de comprensión que culturalmente inviabilicen los instrumentos. Pero sí, entonces son preguntas similares que se hacen no solamente entre países, sino que en Bolivia se vienen haciendo, en el caso de la APOP, cada 2 años desde 1998. ¿Solo en Bolivia o en general? En Bolivia es desde el 98, en otros países es del 2004. Pero son cada 2 años, son periodos. Sí, son cada 2 o 3 años, entonces podemos tener una idea no solamente de cómo se compara Bolivia con otros países, sino cómo nos comparamos con nosotros mismos en el tiempo, hacia atrás. Eso es bien interesante por 2 cosas. Uno, porque nos permite ver una mirada hacia atrás y hacia el futuro, porque supongo que nos muestra tendencias también de hacia dónde vamos. Pero tú dijiste hace un rato una cosa que a mí me parece que, y quiero rescatarla para justamente entrar a la parte de los resultados que están teniendo. Decías, podemos ver que nuestros procesos no son únicos, son procesos similares a lo que está pasando, pero también nos permite ver que esos procesos similares están siendo atendidos, están siendo respondidos de distinta manera en otros países. Pienso ahorita en el debate sobre la democracia, sobre la reelección, que ha habido, por ejemplo, en Ecuador, que está habiendo en otros lugares, con distintas respuestas a ese problema, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una respuesta, el 21 de febrero nos ha mostrado otra cosa, en Ecuador han tenido también un debate muy fuerte, he tenido la oportunidad de ver. Entonces, esas tendencias en democracia también se puede ver con este instrumento comparativo en el tiempo, y ahí sí yo quiero entrar un poco a los datos. ¿Qué nos están diciendo los datos? Tenemos desde 1998 una evolución de los valores culturales, de la cultura cultural, de las actitudes y de las percepciones ciudadanas frente a los procesos y a los sistemas políticos en Bolivia en relación a otros lugares. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Cuáles son los últimos resultados que ustedes están sacando? La última encuesta ha sido el año pasado. La última encuesta ha sido el 2017, sí, con eso tenemos 19, 20 años para poder ver tendencias en el tiempo. A ver, uno de los datos más destacables que ves cuando empiezas a analizar un poco la información desde una perspectiva temporal en Bolivia es el gran cambio que se da a partir del año 2006. Los indicadores de legitimidad, que es la confianza, la relación positiva que tienen los ciudadanos hacia el Estado, suben de manera muy grande entre el 2006, siguen subiendo el 2008 y llegan a su nivel más alto el 2010, y por supuesto eso tiene que ver con un proceso de transformación política que vivía el país, con un sistema de partidos que tocó fondo y que hizo crisis y que, como todos sabemos, terminó de llegar al abismo, y el nuevo sistema político que se instaura con el gobierno del MAS y con un presidente muy popular y que le daba legitimidad al resto de las instituciones políticas, ¿no? Entonces, ese es el primer gran... El dato que más llama la atención cuando ves los indicadores de Bolivia en una perspectiva temporal, esa gran subida que ha habido entre 2006 y 2010 comparada con años anteriores, con el 2000, 2002 que tenía indicadores muy bajos de legitimidad. Lo malo es que después del 2010 muchos de esos datos empiezan a descender y muestran una tendencia que en algunos casos es normal, que no baja a los niveles anteriores al 2006 en lo que se refiere en apoyo al sistema político, en confianza en las instituciones, pero sí se reduce muchísimo en 2 variables, 2 indicadores de los que te quiero comentar que me parecen particularmente preocupantes para los bolivianos. Uno es la idea, la convicción que tiene la gente de que el sistema de justicia le puede garantizar a uno un juicio justo. El promedio de Bolivia es uno de los más bajos en América Latina y es el más bajo de la historia. Nunca habíamos creído menos, el 2017, los bolivianos, que el sistema de justicia nos puede garantizar un juicio justo. Y eso, por supuesto, es problemático porque está asociado con conductas como los linchamientos, de los cuales tú sabes más que yo. Justicia por mano propia y en general relaciones que pueden ser anómicas, ¿no? Que pueden ser
hasta violentas entre los ciudadanos, porque no existe la garantía del imperio de la ley y del juicio justo. Entonces, una preguntita sí, que ahorita se me acaba de, cuando tú estás hablando, ese descenso en el sistema de justicia, ¿tú crees, ustedes lo están relacionando también con la nueva forma de elección de nuestros magistrados, de nuestro...? Yo no sé si la nueva forma de elección de las autoridades ha acelerado este proceso de declive o de alguna manera lo ha detenido, hecho que sea más lento, pero lo que sí es claro es que no ha solucionado el problema del sistema de justicia, ¿no? Pese a haber votado, haber elegido a los altos jueces 2 veces, la gente está más desconfiada que nunca en el sistema de justicia. Y esto sucede... Este sí es un caso, lo que sucede con esta variable sí es algo específico de Bolivia. No todos los países tienen esta trayectoria de pérdida de legitimidad y de confianza en el sistema de justicia. Entonces, claramente las reformas que se han hecho para la elección de jueces no han solucionado el problema. Y el segundo elemento que me parece preocupante, y este sí es parte de una tendencia latinoamericana, no solamente latinoamericana, sino una tendencia mundial, es la pérdida de apoyo a la democracia. Entonces, la idea es que la democracia, como todos sabemos, tiene problemas y tiene limitaciones, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno, o es menos peor que otras formas de gobierno, ¿no? Entonces, algo así es lo que se le pregunta a las personas. Y el convencimiento ese de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno ha ido bajando en el país y ese declive se ha acelerado en los últimos 2 años. Es una tendencia mundial, cada vez los ciudadanos de distintos países del mundo van quitándole crédito, quitándole confianza a la democracia, y eso resulta, por ejemplo, en partidos de extrema derecha que ganan popularidad en Europa, o la elección de presidentes o autoridades que no necesariamente tienen un discurso democrático muy sólido, ¿no? Como el presidente Trump en Estados Unidos, que es solamente un ejemplo de una tendencia de desvalorización de la democracia. Y tiene que ver con una desvalorización general del instrumento que posibilita la participación ciudadana en las democracias, que son los partidos políticos. Los partidos políticos están en crisis en Bolivia y en cualquier otra parte del mundo, y todavía los movimientos ciudadanos, los colectivos ciudadanos no han sido capaces de convertirse en interlocutores políticos válidos que se integren al sistema político institucional, ¿no? Pero entonces eso sucede, esa es una tendencia que la puedes encontrar en todo el mundo, la de pérdida de confianza en la democracia, a la que se suma en Bolivia este hecho muy particular de pérdida de confianza específicamente en el sistema de justicia y en la garantía de que vamos a recibir un juicio justo si es que pasamos por el sistema de justicia. Dime, ¿y hay alguna respuesta que ustedes hayan podido ver en las encuestas? Por ejemplo, estoy pensando en una pregunta que algún rato ustedes tenían de mano dura, ¿no? Si usted cree que tenía que haber mayor mano dura. Es decir, ¿qué es la respuesta que la gente da? Y ahí voy a hacerte 2 preguntas. ¿Qué es la respuesta que la gente da a la democracia? ¿Dictadura? ¿Volver a sistemas dictatoriales? ¿Volver a monarquías? ¿Volver a qué? Por un lado. Y 2, si esta tendencia que ustedes ven del descreimiento o del descenso en creer en una democracia, tiene que ver con niveles educativos. ¿Han podido hacer algún tipo de diferencia en sectores poblacionales? ¿Es generacional? ¿Cuáles son los...? Es principalmente generacional, eso es interesante. Los jóvenes de ahora creen menos en la democracia de lo que creemos nosotros. Y eso pasa en América Latina y pasa también en Europa Oriental. En Estados Unidos. Sí, pero son precisamente los jóvenes que no han conocido un sistema político, un sistema de gobierno alternativo a la democracia, es decir, que no han sido víctimas de un gobierno dictatorial, militar, como en el caso de América Latina, o socialista, como en el caso de los países de Europa del Este, ¿no? Entonces, los jóvenes no valoran la democracia tanto como nosotros, porque no tienen ese contraste, esa experiencia vital que los refiere a la alternativa real a la democracia. Pero lo que hay, además, más allá de oponer democracia y dictadura, lo que hay es un cuestionamiento, es una frustración que viene aparejada de una duda, de una ausencia de respuestas. Entonces, no es claro que la gente esté demandando una dictadura o un gobierno que desconozca
la Constitución o que diga que cumplir la Constitución es un apego abstracto a la norma. No es claro que la gente esté demandando eso, pero sí está creando una suerte de confusión y de ausencia en términos de alternativa para el ejercicio de la política. Reaparición tal vez de caudillismos, creencia en el caudillo, creencia en la autoridad carismática en términos weberianos. Sí, creencia puede decantarse, pero eso siempre tiene, eso se acaba pronto, ¿no? El carisma y el liderazgo carismático no es eterno. El carisma es un recurso del político que tiende a gastarse. Entonces no es raro ver líderes carismáticos que antes eran terriblemente populares y queridos por su pueblo, caídos en desgracia, ¿no? Y eso debería ser lección para muchos. Pero otra alternativa es la calle, de nuevo una calle que no siempre tiene propuesta, que es una calle que es más reactiva, salir a protestar por algo, pero sin salir a proponer algo, ¿cierto? Es reactivo en sentido de que yo estoy en contra, pero no estoy planteando nada como alternativa. Porque ustedes tenían una pregunta, ¿no? Si creían en el hecho de salir a la calle para reivindicar sus derechos, No, esa se ha mantenido, pero los datos que se incrementan son de nuevo si se justifica la justicia por mano propia, porque la cosa seria si es que combinas una crisis del sistema político con una del mundo judicial, que es el que garantiza que el imperio de la ley, ¿no? Entonces, mano propia, aprobación de la justicia por mano propia, pero además tenencia de armas. Cada vez es mayor la cantidad de gente que quiere poder tener armas. Tener un arma para defenderse. Es decir, todos estos problemas políticos, de actitudes y percepciones políticas tienen que ver con este otro tema que ahora ustedes están empezando a explorar, con valores culturales, con patrones de comportamiento, con percepciones de lo que vendría a ser una interrelación ciudadana. Y justamente ustedes han empezado a participar en esta encuesta mundial de valores. Entonces quería que un poquito hablemos de esa encuesta mundial de valores, porque ya no solo es Latinoamérica, no es como el Latinobarómetro o la POP, sino tiene que ver con una comparación de Bolivia con el resto del mundo, países árabes, países asiáticos, países andúes. Creo que es la primera vez que ustedes participan. A ver, contanos un poco en qué consiste esta encuesta mundial de valores y después para entrar a ver algunos de los datos principales que están consiguiendo. De acuerdo. A ver, la idea de la encuesta mundial de valores es tratar de conocer cuáles son los valores que tiene la gente. Los valores son distintos de las percepciones y son distintos, por ejemplo, de cosas que son coyunturales como la aprobación del presidente o la evaluación de la economía. Esas pueden cambiar de un día para el otro. Los valores son rasgos más estables que definen patrones de comportamiento en una población. Los valores están determinados por un conjunto de cosas. Están determinados, por supuesto, por el nivel de desarrollo económico de una sociedad. Mientras más necesidades materiales tenga una sociedad, más va a estar pensada, la gente va a estar más enfocada en valores que tienen que ver con su subsistencia. Y si quitas el elemento de necesidad, la gente se puede preocupar más de valores que no tienen que ver con su subsistencia inmediata, sino que pueden ser el medio ambiente o que tienen que ver con son preocupaciones con arreglo a valores, como lo diría Weber, ¿no? Pero que tienen que ver con interrelaciones y la forma que son cambiantes también. Sí, por supuesto, son cambiantes, pero son cambiantes más lentamente de lo que cambia la percepción que puedes tener del presidente o de la economía, que puede cambiar entre hoy y mañana, dependiendo de un evento. Entonces, la encuesta mundial de valores es un proyecto que se realiza desde principios de los años 80 y que ya se ha hecho en alrededor de 100 países en el mundo y que se hace en distintas rondas cada 5 o 6 años. Es la primera vez, el 2017 es la primera vez que se ha hecho la encuesta en Bolivia, entonces es la primera vez que podemos comparar al país con países que no son de América Latina, ¿no? ¿Cada cuánto se hace? ¿También cada 2 años? No, cada 5 o 6 años. Sí, entendiendo que, primero que la escala mundial requiere más tiempo
hacer una ronda en 80 países requiere más tiempo que hacer en 20 en América Latina, y además porque de nuevo estás midiendo valores que no deberían cambiar de un año para el otro. Pero sí, en los datos de la encuesta de valores ves cambios en décadas que son importantes. Esta transición, por ejemplo, de muchas sociedades que pasan de las preocupaciones materiales a las preocupaciones postmateriales, como las llama Engelhardt, que es el creador de la encuesta de valores. Entonces hemos hecho la encuesta de valores en Bolivia el año 2017, estamos trabajando ahora, estamos elaborando los informes y hay datos que son de lo más interesantes en Bolivia. ¿Qué tipo de preguntas hacen para que la gente un poco sepa? Se pregunta cosas, por ejemplo, sobre la religión, la importancia que tiene Dios o la religión en la vida de las personas, la importancia que tiene, si es que valoran más elementos que tienen que ver con la libertad o que tienen que ver con la justicia, si es que valoras más elementos que tienen que ver con el respeto a los otros, a la comunidad o con la autonomía individual, si es que a los niños, por ejemplo, hay que educarlos más con obediencia o hay que educarlos más con imaginación. Entonces, son cosas que al final van armando un conjunto de información que te permite más o menos entender cómo van los valores de esa sociedad, qué tan conservadores son versus qué tan progresistas, qué tan seculares versus qué tan racionales, qué tan religiosos o tradicionales. ¿Y qué nos dice de Bolivia? A ver, los datos de Bolivia, primero para complementar lo que discutíamos en relación al sistema de justicia en el país, es interesante, pero no sorprende que Bolivia es el país del mundo, o uno de los países, de los 2 o 3 países del mundo, en los cuales la gente confía menos en la Policía Nacional. Que se reproduce en la POP y se reproduce en todas las encuestas. Sí, pero pensamos en el caso de la POP que era solamente en América Latina, ahora lo vemos que es en el mundo. En el mundo hay pocos países en los cuales la sociedad confíe menos en la policía, y eso por supuesto tiene que ver con una relación que ya está, una relación policía-ciudadano que está marcada por la corrupción, y eso lo sabemos todos, y lo saben en la policía también, es cómo se relacionan los ciudadanos con la policía. Hay otros datos que llaman la atención y que tienen que ver con otras temáticas. Por ejemplo, el medio ambiente. Los bolivianos somos el segundo país en el mundo que está más de acuerdo con la idea de que proteger el medio ambiente es más importante que el desarrollo económico. Entonces somos profundamente ambientalistas los bolivianos, al menos en... ¿Qué hablamos hace discursivamente? Al menos en nuestros discursos, sí. Pero ya es un punto de partida, de nuevo, ¿no? Entonces hay que explorar qué es lo que sucede, qué suerte de disonancia cognitiva hay que hace que valoremos tanto el medio ambiente y seamos en nuestras prácticas a menudo tan poco responsables con este, ¿no? Claro. Totalmente irresponsable a menudo, a ver. Pero eso te explica, por ejemplo, la fortaleza de las movilizaciones a favor de mantener la intangibilidad del TIPNIS hace 2 o 3 años en el país, que de pronto es una cosa que no se le esperaba a nadie, ni de uno ni del otro lado, que tenga tanta relevancia, y a lo mejor tiene que ver con este convencimiento, no sé si es pachamámico o qué, pero que tiene que ver con la valor. O que hay una tendencia de moda a ser defensor de Pachamama, pero eso lo vamos a discutir en otro programa. Claro. ¿Cuáles son? Porque se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Entonces tú decías medio ambiente, desconfianza en la policía. Sí, y hay otro dato que es, bueno, ya van a ver los informes, los vamos a tener a disposición de todos en la página web de Ciudadanía, pero hay otro dato que quizás valga la pena mencionar ahora, que tiene que ver con ciencia y tecnología. Bolivia es uno de los países que en el mundo valora menos la ciencia y la tecnología como instrumento para cambiar y para mejorar la realidad. Entonces, desconfiamos los bolivianos de la ciencia y la tecnología. Todavía no nos queda claro por qué, cuál es el mecanismo que está haciendo, hay algunas hipótesis por ahí, pero cuál es el mecanismo que está haciendo que los bolivianos se salgan de la escala cuando hablamos de ciencia y tecnología. ¿Somos el país que menos cree en ciencia? Sí.
que menos cree que la ciencia y tecnología está mejorando el mundo. Pero eso es un dato sumamente importante y es un dato que hay que analizarlo, ¿no? Porque se supone que a partir de la ciencia y la tecnología, el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico es que puedes proponer alternativas, ¿no? Y ahorita estamos diciendo que no creemos en eso. Estamos diciendo exactamente eso. ¿Y hay diferencias educacionales, diferencias de género? Hay diferencias educacionales, la educación está asociada con una mayor aprobación de la ciencia, también hay diferencias relacionadas a las áreas, al tamaño del lugar donde vives, mientras más grande sea el lugar, más apruebas la ciencia. Pero sí, la relación que tenemos los bolivianos con la ciencia es conflictiva. Todos tenemos un teléfono celular que tiene mayor capacidad computacional que todo el proyecto Apolo que llevó al hombre a la luna, pero no creemos en eso. No creemos en sus ventajas. Y yo creo que eso se puede explorar para tratar de comprender también por qué creemos más en una reacción y no creemos en las calles y no creemos en una propuesta realmente seria que nos pueda llevar a otra cosa. Una última pregunta y con eso cerramos, aunque me maten aquí. ¿Cómo ustedes están relacionando los datos? ¿Hay algunos indicios donde ustedes puedan ver que todo lo que estamos viendo en percepción política está relacionado con los valores que estamos mostrando los bolivianos en esta encuesta? ¿Están haciendo el ejercicio de cruzar la información? Es un ejercicio que hay que hacerlo. No lo estamos haciendo ahora, pero sí es una propuesta interesante. Porque esto de ciencia y tecnología a mí me da un montón de pautas para tratar de imaginarme los otros datos, ¿no? En términos de ciudadanía. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Daniel, toda esta información ustedes la van a publicar y además la tienen en PDFs para que todo el mundo pueda bajarla, ¿verdad? Sí, a nosotros nos interesa que la información no solamente la usemos nosotros, sino la use cualquier investigador de la universidad, estudiante o cualquier persona que esté interesada. Entonces, todas las bases de datos a nivel de microdato, a nivel de dato individual, están disponibles en la página web de Ciudadanía. Y además también todos los estudios que resultan del análisis de esta información están en PDFs, todos gratuitos, que pueden bajar de ahí. Me consta, porque yo siempre utilizo tu información. Mil gracias por estar con nosotros. Yo creo que hay que seguir explorando esta comparación con los otros países y vamos a volver a invitarte al set para eso. Y mil gracias a ustedes por acompañarnos hoy.